Ya. El tema del día de hoy es el adverbio, es decir, que vamos a abordar la clasificación que conlleva al adverbio. Este tema es súper sencillo, no hay complicaciones, no es nada del otro mundo, es demasiado fácil, incluso diría yo, y más si ustedes están en quinto lo van a saber, van a saber cómo se lleva a cabo. Así que vamos con los criterios principales que vamos a abordar acerca del adverbio. Tenemos aquí 4 criterios que nosotros conocemos para todos los temas que hemos venido desarrollando. El criterio semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico, ¿no? Y vamos a analizar cada uno de ellos. Según la definición semántica, la cual nos indica cuál es el concepto de un adverbio, o sea, qué es un adverbio, eso es en el caso de la semántica, cuando nos pide conceptos. El adverbio es una palabra que te indica las siguientes realidades: tiempo, lugar, modo, cantidad. Es decir, si en una pregunta te viene el criterio sintáctico del adverbio, ¿cuál es? Entonces tú automáticamente recuerdas, allá, es cuando se refiere al tiempo, al modo, al lugar o cantidad. O sea, ese es el concepto que entendemos por adverbio de forma semántica. Ahora vamos, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice el criterio morfológico acerca del adverbio. Dice que es una categoría gramatical invariable. ¿Qué quiere decir esto? Que no posee accidentes gramaticales, no tiene género, número, tiempo, persona, modo, aspecto, no tiene. No posee géneros, accidentes gramaticales, perdón, como si los poseía el verbo, ¿no? El tema que vimos anteriormente, no tiene, o sea, por eso se le conoce como invariable, porque se mantiene, la palabra se mantiene, no vas a buscar algún otro término, algún conjugado o algún derivado, ¿no? Por eso la palabra se mantiene intacta, no cambia. Por eso se le dice que es invariable. Según la definición sintáctica, aquí vamos a identificar cuál es la función del adverbio. La sintáctica te indica la función. Dice, funciona como complemento. El adverbio va a servir de complemento para otras 3 categorías gramaticales. Esto tienes que aprendértelo bien porque es una pregunta muy recurrente con respecto a preguntas de tipo concepto, ¿no? Porque nosotros hemos identificado preguntas de ejercicios. Cuando te dicen dónde se encuentra el adverbio, busca el adverbio de cantidad, busca el adverbio de modo, pero hay otras preguntas donde te piden, ¿no? Con respecto a los conceptos o a la estructura de qué cosa es el adverbio. Entonces, en el criterio sintáctico vamos a identificar que el adverbio modifica a 3 categorías gramaticales. ¿Cuáles son esas categorías gramaticales? Esto quiere decir que las palabras que están al costado del adverbio son el verbo, el adjetivo y también tienes al mismo adverbio. O sea, el adverbio se modifica a sí mismo. Modifica el verbo, modifica el adjetivo y también modifica a otro adverbio. Es decir, que se modifica a él mismo, ¿no? O sea, cuando tienes adverbio más adverbio, adverbio más adjetivo o verbo más adverbio o adverbio más verbo, ¿no? De ese modo, según ese orden. Y a toda esta modificación que hace el adverbio, según su función sintáctica, se le conoce como circunstancial. Es una función circunstancial, que está efectivamente, la puedes encontrar dentro del predicado. ¿Qué más sabemos? Según la definición lexicológica, vamos a entender por adverbio que es una categoría de inventario abierto, ¿no? Es inventario abierto porque admite la incorporación de nuevas palabras. Conforme ha ido avanzado el tiempo, han ido apareciendo nuevas palabras, ¿cierto? Incluso las palabras que antes eran jergas, ahora son palabras formales y ya están consideradas dentro del diccionario de la Real Academia Española. Entonces, por eso dice que el adverbio, de repente, más adelante, conforme vamos hablando, seguimos incrementando ese vocabulario y ya como tiene función de adverbio, ya lo colocan como adverbio, o sea, ya lo pasan de la forma vulgar que tenía a la forma formal, ¿no? A la formalidad, valga la redundancia. Entonces, ahí nosotros vamos a poder identificar que sí admite nuevas palabras, o sea, admite que se incorporen nuevas palabras conforme va avanzando el vocabulario, conforme van saliendo nuevas formas de expresarse, entonces sí las va a admitir, ¿no? O sea, tiene la ventaja de abrirse a admitirlas. Nuevas palabras que de repente
De repente por ahí lo hablamos en jerga, ¿no? Y de repente, quién sabe, más adelante ya se convierten en palabras formales y efectivamente ya están dentro de la categoría de adverbios. Entonces, por eso acá dice que sí aceptan palabras nuevas, ¿no? Por eso dice que es de inventario abierto. Vamos a verificar la clasificación. A ver, acá me dice, sustantivo podría modificar al adjetivo. El sustantivo no modifica al adjetivo, el adjetivo modifica al sustantivo, es al revés, ¿no? Porque el adjetivo acompaña al sustantivo. Por ejemplo, tú tienes pelota nueva, ¿cierto? Sustantivo es pelota, adjetivo es nueva. Entonces, ¿quién está modificando a quién? Obviamente, la palabra nueva está modificando a la palabra pelota, porque no está diciendo que es una simple pelota, sino que está diciendo que es una pelota nueva, le está dando una categoría más. Entonces, por eso el adjetivo modifica al sustantivo, no el sustantivo modifica al adjetivo, o sea, es al revés. Ajá. Ya, a ver, vamos con la clasificación ya de los adverbios. Esto es sencillo. Aquí tú no te vas a hacer problemas, no te vas a hacer bolas, no te vas a hacer enredos, porque solamente tienes que verificar esta categoría. Tenemos acá las distintas clases de adverbios. Vamos a empezar por los adverbios de lugar. Recuerda que los adverbios siempre están al costado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. ¿De acuerdo? De un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Siempre están al costado, están por ahí, están cercanos o dan la función de modificarlos, modificar a ciertas categorías gramaticales ya mencionadas. Entonces, esas palabras que se consideran como adverbios son las siguientes. Acá vamos a ver solamente las del lugar. Tenemos palabras como adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, debajo, cerca, lejos, encima, enfrente, junto, aquí, acá, ahí, allí, allá, donde, donde quiera, ¿no? Entonces, todo este tipo de palabras, todo este bloque de palabras pertenecen a los adverbios de lugar, por eso están separados. Ahora, muchas de estas palabras, al momento de encontrarlas dentro de una oración, de repente te vas a confundir, ¿no? Y vas a pensar que de repente uno que tú creías que es adverbio de tiempo, sin embargo es adverbio de lugar. Suele pasar. Por eso hay que estar atentos a los grupos de palabras que están dentro de cada una de sus clasificaciones. Luego tenemos los adverbios de tiempo, por ejemplo, los que te indican los días, ¿no? Por ejemplo, hoy, ayer, mañana, temprano, tarde, antes, después, ahora, anoche, enseguida, ya, aún, todavía, pronto, siempre, recién, recientemente, luego, cuando, mientras. Todo este tipo de palabras le corresponden a los adverbios de tiempo. Recuerda que si tú quieres ubicarlas dentro de una oración, vas a tener que verificar si al costado hay un verbo, si al costado hay un adjetivo o si hay otro adverbio, porque el adverbio solamente modifica a este tipo de palabras. Si no hubiese eso, o sea, si no, de repente no está de forma expresa, sino de repente está de forma tácita, ¿no? Pero también está modificando. Pero si lo encuentras al costado de un sustantivo, entonces no podríamos decir que es un adverbio, porque los adverbios no modifican sustantivos, ¿no? Si está antes de un sustantivo, no sería adverbio, sino sería un pronombre, sería un pronombre o un determinante en todo caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los adverbios de cantidad y anteriormente ya he tenido esta clase y muchos se han confundido y han confundido a los sustantivos, a los pronombres y todo ello lo han confundido con un adverbio. ¿Por qué? Porque te estás olvidando de algo. A ver, por ejemplo, vamos a identificar aquí ciertas palabras. Harto, demasiado, bastante, mucho, muy, tanto, tan, más, medio, poco, algo, casi, nada, menos, excepto, apenas. ¿Ya? Tienes aquí el grupo de palabras que pertenece a los adverbios de cantidad. En algunos casos se han confundido, por ejemplo, con la palabra poco, con la palabra mucho o con la palabra todos, ¿de acuerdo? Con la palabra todos. Cuando tú dices todos, no estás hablando de adverbio de cantidad, porque mira, pásalo a una oración. Tú vas a decir, todos hicieron su tarea.
ya no es adverbio, ¿cierto? Todos hicieron. Estás ante un pronombre indefinido y al costado está el verbo. Entonces es pronombre más verbo. Eso ya es todos sería sustantivo en todo caso, ya no sería adverbio, ¿no? Entonces, no, pues todos te da la idea de sustantivo, no te da la idea, no te está dando la idea de un adverbio, ¿no? Entonces, por esa razón, la palabra todos, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser sustantivo. En el caso de pocos, poco es adverbio, o sea, decir poco, o sea, comí poco. Ahí sí sería un adverbio, ¿cierto? Porque está modificando al verbo anterior de comí poco, o sea, de este modo, ¿no? Poco. De esa forma, entonces estarías ante un adverbio. Pero si tú dices, pocos estudiaron, ya no te está dando la idea de un adverbio, sino te está dando la idea de un sustantivo. O sea, no es lo mismo decir pocos que decir poco. O sea, en la singularidad y la pluralidad está la diferencia. Poco es adverbio, pero pocos es pronombre indefinido. Entonces, ahí no te vayas a confundir. Mucho también, por ejemplo, yo como mucho, ahí mucho está teniendo la función de adverbio, pero si tú dices muchos comieron, ya no te da la función de adverbio, sino te da la función de pronombre, ¿no? Pronombre indefinido. Muchos comieron. Entonces, esa es la diferencia. En la pluralidad está la diferencia. Ahora, con respecto a medio, medio es adverbio. Si en un momento te ponen media, media no es adverbio, media es pronombre numeral, ¿de acuerdo? Media es pronombre numeral o determinante numeral, ya cualquiera de ellos, pero media no es adverbio, medio sí. A ver, vamos a continuar con los siguientes. Pregunta 4, categoría clasificación 4, adverbios de modo. Aquí tenemos la forma de comportamiento del verbo, ¿no? Por ejemplo, de repente modifica un verbo, o en otros casos también modifica el mismo adverbio. Tenemos aquí bien, mal, rápido, despacio, duro, ligero, claro. Tú puedes preguntar aquí de qué modo lo hizo y cuando obtienes esa respuesta, ahí te das cuenta que estás ante un adverbio de modo. También tenemos palabras como así, como, en el caso de los adverbios de modo. Pero hay otro tipo de adverbios, es decir, los que terminan en la palabra mente. Esto viene de la unión de un adjetivo más el sufijo mente. El adjetivo fácil más la palabra mente forman fácilmente, lo cual ya todo ello se convierte en un adverbio de modo. Los adverbios de modo generalmente terminan en la palabra mente. Tienes acá el adjetivo cruel, le añades el sufijo mente y ya tienes cruelmente y ya se ha convertido en un adverbio de modo. ¿Ya? Claro, cortésmente también. ¿Por qué? Porque cortés, ¿qué cosa es? Es un adjetivo. Le añades mente y ya ¿qué cosa tienes? Ya tienes un adverbio. O sea, todos los que terminan en mente son adverbios de modo, porque ahora tú le preguntas y dices, ¿de qué modo lo hizo? Ah, ya, eso fue fácilmente, ¿no? O él lo hizo cruelmente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que estás ante un adverbio de modo. A ver, vamos con las 5. Los adverbios de afirmación. Esto sí es fácil, ¿no? Cuando afirmas algo. Sí, también, cierto, claro, efectivamente. Y los adverbios de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Los adverbios de duda, tienes acá palabras claves para hallar en qué casos te encuentras ante una duda, ¿no? Por ejemplo, quizá, ojalá, acaso, posiblemente, probablemente, tal vez. ¿Qué dice? Corría, ¿qué adverbio sería? Corría no es adverbio, corría es verbo. La palabra corría es verbo. A ver, continuamos. Adverbios de orden. Tenemos aquí primeramente, posteriormente, ulteriormente, sucesivamente, últimamente, ya ves también terminados en mente, ¿no? Respectivamente, pero esto en el caso de que te indique un orden. Los relativos son palabras como cuándo, dónde, cómo, a dónde, mientras, apenas. Todos ellos pertenecen a los relativos siempre en cuando estén acompañados por un verbo.
Los adjetivos interrogativos, nosotros identificamos, los adverbios interrogativos, nosotros identificamos a este tipo de palabras porque son palabras que funcionan en las interrogantes, pues como por ejemplo cuándo, dónde, cómo, a dónde, todo ese tipo de palabras que funcionan entre signos de interrogación, es decir, tanto en el interrogativo directo que contiene los signos o en el interrogativo indirecto que no tiene signos pero sí te da la idea de que está preguntando. Las locuciones adverbiales básicamente son frases. Locuciones adverbiales son frases, por ejemplo, a manos llenas, a boca de jarro, a bordo, a brazo partido, a buen recaudo, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué más? A campo traviesa, a sabiendas, a cántaros, a pie juntillas, a menudo, a hurtadillas, a la buena de Dios, a tontas y a locas. Todo este tipo de frases, célebres, se podría decir, van incluidas dentro de una oración y forman parte de una locución adverbial. ¿Por qué? Porque tú la puedes reemplazar por un adverbio. La locución adverbial tiene más de una palabra, te has dado cuenta, ¿cierto? Y siempre van precedidas por una preposición. En este caso, aquí están precedidas por a manos llenas, a boca de jarro, o en otros casos también van precedidas por en, ¿no? Por en cuclillas, en un 2x3, también tenemos en ¿qué más? En un abrir y cerrar de ojos, o también otro tipo de preposiciones, o otro tipo de palabras como sobre todo, en realidad, por lo general, en resumen. Ese tipo de frases le pertenecen a las locuciones adverbiales y efectivamente se pueden reemplazar por un adverbio. Recuerda que el adverbio solamente es una palabra y la locución adverbial ya es toda una frase dentro de una oración, ¿no? Entonces, algo así. Todo ello lo vamos a ver de forma más clara aquí en los ejercicios, un poco más especificado. A ver, vamos a analizar. La primera pregunta ya está resuelta, así que lo voy a identificar yo. A ver. Definición sintáctica del adverbio. ¿Qué decía según el criterio sintáctico del adverbio? Me decía que tiene la función de modificar al verbo, al adjetivo y también a otro adverbio, ¿no? Lo cual se le llama circunstancial. Entonces, la clave correcta estaría aquí. Funciona como circunstancial, ¿no? Porque lo puedes identificar aquí. Es el complemento, es el modificador del verbo, del adjetivo y de otro adverbio y que además funciona como ¿qué? Como una circunstancial. Entonces ahí ya tienes la respuesta. Funciona como circunstancial, la clave correcta es la D. Vamos ahora sí con la pregunta 2 y esto ya les toca desarrollar a ustedes. Una de las siguientes alternativas presenta una locución adverbial de modo. Acá te está hablando de locución adverbial, quiere decir que es una frase, ¿no? Pero de modo, de una forma en la que se realiza algo. ¿Cuál crees que sea? A ver, vamos con el usuario Gerson Lozano. A ver, ¿cuál crees que sea la clave en la pregunta 2? Es una locución adverbial, es decir, es una frase. Recuerda que en las locuciones tienes frases pero exactamente de modo, o sea, ¿de qué modo lo hizo? ¿De qué modo lo hizo o en qué modo estaba? ¿En qué modo estuvo o algo así? De modo, ¿cuál sería? A ver, Gerson Lozano, ¿tienes la respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, ya, parece que está demorando un poco. Vamos a pasar con Anaís Guevara. A ver, Gerson Lozano ya me respondió. Ya, Gerson me dice la primera, Fuente Ovejuna. Ya, fuente ovejuna no es una locución adverbial. ¿De qué modo lo hizo? ¿Del modo fuente ovejuna? No lo creo porque acá no hay ningún, se podría decir ningún adverbio dentro de ella, ¿no? A ver, amor mío tampoco. Es una frase de cariño más que todo. Se fue tampoco. De acuerdo con tampoco. Lo correcto con respecto al modo sería como si nada. ¿De qué forma lo hizo? Lo hizo como si nada. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? ¿De qué modo lo hizo? Lo hizo como si nada. Entonces estás ante modo. La clave correcta era la E. En la E tenías adverbio de modo. Y además porque dentro hay ciertos adverbios, como por ejemplo nada, que es adverbio de negación, ¿no? Entonces, esta frase de aquí pertenece a la locución adverbial que implica modo, ¿no? Adverbio de modo. Entonces, ¿de qué modo lo hizo? Lo hizo como si nada. Entonces, aquí te estaba indicando el modo de la locución adverbial. Entonces, la clave correcta es la E. Vamos con la 3.
Ella estudiaba mientras esperaba la hora de su cita. ¿Qué tipo de adverbio hay aquí? Puedes haber identificado tú una palabra, entonces subráyala y búscala a cuál de todos los adverbios pertenece. Vamos con el usuario Guevara Anaís. ¿Cuál sería tu clave en la 3? A ver, Guevara. La C, me dice su compañera, parece que está en lo correcto. Vamos a analizar. Ella estudiaba mientras esperaba la hora de su cita. A ver, ella estudiaba mientras. Aquí está la palabra mientras. He identificado a mientras como un adverbio. Vamos a identificarlo aquí en nuestra listita. Me dice adverbio de tiempo, ¿no? Hoy, ayer, mañana temprano, tarde, antes, después, ahora, noche, enseguida. Acá está. Justo estaba el último. Yo decía, qué raro, no lo estoy encontrando. Mientras. Entonces, mientras se encuentra donde en los adverbios de tiempo. Por esa razón, ¿ante qué adverbio estamos? Ante un adverbio de tiempo. ¿Hay otro adverbio? No, no hay. No hay más. Ni uno más es adverbio. Entonces tenemos, ella estudiaba mientras esperaba la hora de su cita, ¿no? Acá mientras, ¿a quién está modificando? Al verbo esperaba. ¿No? Tiene verbos, incluso por acá. Pero por este lado no se iba a entender, ¿no? Si tú dices, ella estudiaba mientras, hasta ahí no se entiende. Entonces, al verbo que está modificando no es a estudiaba, sino está modificando al verbo esperaba. A este de aquí. A este de aquí. Mientras esperaba. Ahora sí se entiende. A ver, vamos a la 4. Presenta adverbio de modo. ¿En qué oración se encuentra el adverbio de modo? A ver, vamos a preguntárselo al usuario Diana Tiburcio. A ver, en la pregunta 4. Está fácil porque hay una palabra que se encuentra. Muy bien, Diana ya me respondió y me ha dicho la E. Parece que es la clave correcta. Vamos a analizar. Se quemaron todos. Aquí no hay ningún adverbio. Corría todos los días. Acá tampoco hay adverbios. Se quedó sin nada. Aquí hay adverbios de cantidad, ¿no? Nada, ¿no? Nada. Vengan ya, adverbio de tiempo, ¿no? Vengan ya, o sea, vengan ahora, tiempo. Eh, lo resolvió así, lo resolvió de este modo. ¿Cómo lo resolvió? Así. ¿De qué modo lo resolvió? Así. Entonces estamos ante adverbio de modo. Lo resolvió así. ¿Y a quién está modificando? Al verbo, resolvió, ¿no? Entonces efectivamente la clave correcta es la E. Vamos con la 5. Te está pidiendo cuál de todos ellos no es un adverbio. ¿Cuál de todas estas opciones, de todas estas alternativas, no es un verbio, no es un adverbio, perdón? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? A ver, ¿quién lo detecta? Vamos con el usuario Franco Molina. A ver, Franco Molina, ¿cuál sería tu clave? Ahí Marcelo Ávila ya tiene la clave. No, pero esa no es. No, sí es, ¿no? Sí, 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 sí es, sí es. Ya, a ver, Franco Molina, tienes tu clave. ¿Cuál de todas estas no es un adverbio? No es. No pertenece a los adverbios o a algo que tenga que ver con la clase del día de hoy que hemos realizado sobre adverbios. ¿Cuál es pues? ¿Cuál es? Dímelo. Solamente me has dicho es. Es la C, me dice su compañero. Parece que está en lo correcto. Vamos a analizarlo, ¿ya? Muy bien. Así es adverbio de modo. A tontas y a locas, ¿qué cosa es? A tontas y a locas es una locución adverbial, o sea, tiene que ver con los adverbios. Está dentro de los adverbios. Mientras es un adverbio de tiempo y donde es un adverbio es un adverbio relativo, creo. A ver, vamos a identificarlo. Sí, es un adverbio relativo, ¿no? Adverbio relativo. ¿Dónde? A ver, por acá. Ajá, sí, ¿dónde? Adverbio relativo. Porque no tiene tilde para que sea interrogativo, pues entonces obviamente es pertenece a la de relativo. Muy bien, o también puede ser, no solamente puede ser relativo, también le pertenece al del lugar, ¿no? Según el contexto en el que se encuentre la oración, ¿no? Pero adverbio sí es la palabra donde.
A ver, vamos con... Ah, y por lo tanto, ¿por qué? En cambio, la palabra por qué no se encuentra en ninguna de las categorías del adverbio. Además, este por qué no es el por qué de pregunta, es el por qué de este sustantivo, ¿no? Acá por qué, no, el por qué de respuesta, perdón, es el por qué de respuesta. El por qué de sustantivo es el por qué junto que lleva tilde. Este es el por qué de respuesta. Entonces, esto no está para nada entre los adverbios. Por lo tanto, esto, la C no es un adverbio. Ahora pasamos a la pregunta 6. Recuerden que dentro de los adverbios, o sea, dentro de este tipo de preguntas, sí están incluidas las locuciones adverbiales. O sea, si te preguntan cuál no es un adverbio y dentro de las alternativas te ponen locuciones adverbiales, considera las locuciones adverbiales como parte de los adverbios. A ver, ¿qué más tenemos? ¿El adverbio es modificador de quién? ¿De cuál de todas estas opciones? Esa pregunta está súper fácil y le toca al usuario Carlos Yogya. A ver, Carlos, ¿cuál sería tu clave en la pregunta 6? ¿El adverbio es modificador de quién? A ver, Carlos Yogya, ¿dónde estaría la clave? Su compañero me dice, a ver, su respuesta, por favor. ¿Cuál sería? Su compañero me ha dicho es. Es. ¿Cuál es? ¿El adverbio es modificador de quién? La C, me dice su compañero, claro, es modificador del verbo, pero no solamente del verbo, también del adjetivo y también del adverbio. Por lo tanto, la clave correcta se encontraba en la E, porque incluye a la B, a la C y a la D. Clave correcta era la E. Modifica al verbo, modifica al adjetivo y modifica a otro adverbio. Ahora pasamos a la pregunta 7. ¿Qué función cumple el elemento subrayado de la siguiente oración? Dio vueltas de campana al caer del morro después del choque. ¿Qué función tiene la palabra después? Súper fácil. Está bien fácil, así que vamos a identificarla. Eso le toca al usuario Angie Quispe. La palabra después, ¿qué función cumple? Aquí. ¿Qué función? A ver, Angie Quispe, estamos esperando su respuesta. Angie Quispe todavía no me responde. A ver, entonces vamos a preguntárselo a otro usuario. Al usuario Chandubi Valeria. Valeria Chandubi. ¿Está por ahí? Ya, Angie Quispe, a ver, si tienes la respuesta, por favor, right now. Ese inglés. Ya. La D, me dice su compañera, parece que está en lo correcto. Claro, pues, ¿qué más va a ser? Después, pues, después, ¿a qué adverbio le pertenece? Al adverbio de tiempo, ¿no? Adverbio de tiempo. Muy bien, es adverbio. Ahora, vamos a identificar aquí en la pregunta 8, ¿cuál de las siguientes palabras es categoría invariable? O sea, prácticamente te está preguntando cuál es un adverbio, ¿no? Porque acá lo ha reemplazado por categoría invariable. ¿Y qué cosa era la categoría invariable? Era un adverbio, pues. ¿Cuál de las siguientes palabras es una categoría invariable? O sea, ¿cuál de estas palabras es un adverbio? ¿Cuál de todas estas es un adverbio? Está también fácil. Eso le toca a Aremi Calla. A ver, Aremi. Ah, no, a Chandubi, perdón, a Chandubi. Le toca a Chandubi. Chandubi, ¿cuál sería tu respuesta en la pregunta 8? ¿Cuál es un adverbio? Su compañera me dice la C. ¿Qué tipo de adverbio? ¿Qué tipo de adverbio es siempre? ¿Qué tipo de adverbio? ¿De qué es? ¿De tiempo, de lugar, de modo? Es adverbio de tiempo, ¿no? Siempre adverbio de tiempo, pertenece a las de tiempo. Dama es sustantivo, mirada es sustantivo, ella es sustantivo, caminé es verbo. Entonces, siempre es un adverbio. La clave correcta sería la C. Vamos con la pregunta 9. Una de las siguientes expresiones puede funcionar como adverbio. ¿Cuál de todas estas funciona como adverbio? ¿Cuál? Básicamente, si te dice puede funcionar como adverbio, o sea, te está pidiendo cuál de todas expresiones es una locución adverbial.
¿Cuál de todas ellas es una frase, una locución que pertenece a los adverbios? ¿Cuál de todas estas? Porque te dice que también funciona como adverbio. Entonces, lo único que funciona como adverbio, aparte del adverbio, viene a ser la locución adverbial. Entonces, ¿cuál de todas ellas es una locución adverbial? A ver, esa pregunta va para Aremi Calla. Aremi Calla. Recuerda que las locuciones adverbiales son frases que utilizamos, ¿no? Son frases comunes que utilizamos. Y generalmente estas locuciones van precedidas por una preposición. Tienen antes una preposición. A ver, por ahí Yacila ya me dio la respuesta, muy bien. A ver, por ahí alguien se ha atrasado y me dice que marcó en la 2. En la 2 es la E, como si nada. Ya, a ver, vamos con la respuesta de Aremi. Aremi me dice la A. Somos no. Somos no es. Recuerda que van precedidas por por una preposición. Entonces la clave correcta era la C, deprisa. Va precedida por la preposición de, deprisa. Es una locución adverbial. La clave correcta es la C. Lo demás, somos es un verbo. Demuestra, demostrar también es un verbo, pero es una conjunción y adiós es un sustantivo. Entonces, deprisa era locución adverbial. Vamos con la última pregunta ya, ¿no? A veces así rapidito, al toque hemos terminado. Ya ni siquiera es la una. A ver, vamos con la pregunta 10. ¿Qué categoría es el elemento subrayado de la siguiente oración? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto? Esa es una canción, creo, ¿no? Ya, a ver. Aquí, la palabra tanto, ¿qué es? ¿Qué categoría es el elemento subrayado en la siguiente oración? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto? Está súper fácil. A ver, esa pregunta le toca a Anthony Chafloque. A ver, Anthony Chafloque, ¿cuál sería tu respuesta en la pregunta 10? Su compañero me dice la C. Efectivamente, ¿por qué? Es un adverbio de cantidad y está modificando aquí al verbo esperaste, ¿no? Esperaste tanto, adverbio de cantidad. Muy bien, entonces prácticamente ya hemos terminado, pero como todavía nos sobra bastante tiempo, tengo acá 5 ejercicios más que de todas maneras les va a servir de mucha ayuda al momento de desarrollar su ficha virtual. Ya, entonces vamos a practicarlos, ya que estos no se encuentran en el libro, lo vamos a hacer así, observándolos, ¿no? Aquí está la pantalla, así que ustedes mismos van a observar. La pregunta 11 ya está desarrollada, así que yo lo voy a completar. A partir de las 12, de la pregunta 12, regresamos con ustedes. A ver, continuamos. ¿Cuántos adverbios hay en la siguiente oración? Los últimos serán los primeros. A ver, vamos a identificar cuántos adverbios tenemos. Acá tú tienes los últimos. La palabra últimos es, acá tú tienes artículo, tienes sustantivo, tienes verbo, tienes otro artículo y tienes otro sustantivo. Entonces, ¿dónde está el adverbio? ¿Hay adverbio? No, no hay adverbio, ¿cierto? Tú tienes acá artículo, sustantivo, verbo, artículo, sustantivo. No hay este adverbio, por lo tanto hay cero, ¿no? Cero, la clave correcta sería la B. Vamos con la 12. Presenta adverbio relativo. Creo que esto sí está sencillo porque nosotros hemos identificado en la parte superior qué palabras pertenecían a los adverbios relativos. Y si no me equivoco, una de ellas era dónde, ¿no? La palabra dónde. Entonces marcamos la clave aquí en dónde, ¿no? Dónde. ¿Dónde es adverbio relativo? En cambio, si el dónde lleva tilde, si el dónde está con tilde, ya sería interrogativo, ¿cierto? Y bueno, dónde también puede ser un adverbio del lugar, pero acá te está pidiendo cuál es relativo y dónde también es adverbio relativo. Entonces, este de aquí siempre es de tiempo, como es interrogativo, eh, aunque, aunque no, ni en verdad es una preposición, locución adverbial. Locución adverbial. Entonces, ¿dónde pertenece a la categoría de los adverbios relativos? Ya, a ver, yo dije que ya les iba a preguntar y ya lo estoy resolviendo yo sola. A ver, para la 13, pregunta 13, ¿cuál de todos estos no es un adverbio? A ver, vamos con el usuario. El usuario, ¿me quedé en quién? Me quedé en Chafloque, ¿no? Chafloque. A ver, vamos con el usuario. Brisa Baldeón.
Brisa Baldeón. A ver, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta 13? No es un adverbio. ¿Cuál de todos estos no es un adverbio? Yo ya lo vi y es algo que yo justo lo había explicado anteriormente. Justo yo lo dije. Lo dije bien claro que esto no puede ser un adverbio. No, más es de cantidad. Más es adverbio de cantidad. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Ninguno me está dando la respuesta. Yanela Silva me ha dado la respuesta. Efectivamente, pocos. Pocos no es adverbio, pues que tan rápido se han olvidado. Poco era adverbio, en singular. ¿Se acuerdan? La palabra poco en singular es adverbio, pero en plural, pocos, ¿qué cosa es? Pocos, si yo dijera pocos estudian, ¿estoy hablando de qué? De un pronombre, pues es un pronombre indefinido. Entonces, claro, es un sustantivo. Pocos es un sustantivo, todos es sustantivo, muchos es sustantivo, ¿no? En cambio, si están en singular y según el contexto de la oración, podemos identificar que se encuentra en este adverbio. Pero aquí pocos, por nada del mundo va a ser adverbio. Pocos es un sustantivo, en todo caso es un pronombre indefinido. ¿Ya? Entonces, pocos no es adverbio. Tanto es de cantidad, adverbio de cantidad, mucho también es de cantidad, algo es de cantidad, más también es de cantidad, todos son de cantidad a excepción de pocos, porque está en plural. Si estuviese en singular, ahí sí tendríamos adverbio, pero esto está, pocos estudiaron, pocos cantaron, te está identificando a un sustantivo, hace la función de sustantivo, por lo tanto no es adverbio, la clave correcta sería la C. Vamos con otra pregunta parecida. No es un adverbio. ¿Cuál de todos estos no es un adverbio? Esto también, acá también se encuentra una palabra que ya la había dicho antes de que no era adverbio. A ver, eso va para el usuario Matamora. A ver, Jaime Mata, ¿cuál sería su clave? No es un adverbio. A ver, esperamos su respuesta. Por aquí ya varios tienen la respuesta, ya ves, acordándose, puede acordándose. De malas no. De malas es una locución adverbial porque va precedida por una preposición. Y yo dije anteriormente que cuando te piden este tipo de preguntas, incluye a las locuciones adverbiales como parte de los adverbios. ¿Quién no es un adverbio? Es la palabra media. Media no era adverbio. Lo que era adverbio es medio. Medio, porque media vendría a ser o es un pronombre numeral o es un determinante numeral, pero adverbio no es media, sino medio es el adverbio. Entonces, la clave correcta en este caso sería la C, media, no es un adverbio. De malas, te dije que las locuciones adverbiales sí tienes que incluirlas dentro de las preguntas que te indiquen si esto es adverbio o no es adverbio. Sí, inclúyelas en que sí son adverbios, ¿no? Entonces ya todo lo demás es de cantidad, ¿no? Apenas, esta es una locución adverbial, tanto de cantidad, antes de tiempo y así, ¿no? Ahora pasamos a la pregunta 15. Vamos, a ver. Viajaremos, dice, adverbio de modo, te está pidiendo adverbio de modo. ¿Dónde encontramos adverbio de modo? ¿De qué modo se hizo? ¿En qué modo lo obtuvo? Algo así, ¿no? A ver, eso le toca al usuario Carol Valera. A ver, Carol, es tu momento. ¿Dónde encuentro su compañera? Me dice la C, 15C. Vamos a identificar. Recuerden que una forma fácil de hallar un adverbio es cuando tienes a las palabras que terminan en mente, pues, ¿no? A los adjetivos terminados en mente se convierten en ¿qué? Se convierten en adverbios. Y ahí tú encuentras a los adverbios de modo, pues los que terminan en mente son adverbios de modo. Entonces creo que ahí ya estaba fácil identificarlo también, ¿no? A ver, viajaremos pronto a Piura. Pronto es adverbio de tiempo. Los niños se quedarán aquí. Aquí es adverbio de lugar. Ella contestó correctamente, ¿no? Termina en mente, por lo tanto acá tenemos un adverbio de modo, porque también te podría decir de qué modo contestó correctamente. Y aquí tenemos el adverbio de modo, terminado en mente. Ellos retornaron anoche. Y aquí hemos identificado que este es un adverbio de tiempo, ¿no? Iré a la biblioteca mañana también de tiempo, adverbios de tiempo. Entonces, prácticamente la clave correcta donde hay un adverbio de modo se encuentra en la C, en la alternativa C. Muy bien, ya hemos terminado y ve, incluso hemos terminado antes de la 1. ¿Ahora qué hacemos? Hora libre.
Ya hemos terminado porque este tema estaba súper sencillo, ¿ah? Súper sencillo. A ver, vamos un ratito a analizar la ficha virtual para que no haya ninguna duda de qué es lo que van a responder al momento al momento en el que se sienten a completarla, pues. A ver, vamos a darles algunos datos, algunas pistas, de repente algunas preguntas que están un poco confusas o algo que no se ha mencionado. A ver, quinto, ¿no? La ficha, acá está. El adverbio y sus clases. A ver, ¿qué tipo de preguntas viene? Señale las afirmaciones correctas. ¿El adverbio puede modificar al adjetivo? Súper fácil, eso es obvio que te sabes la respuesta. ¿El sustantivo puede modificar al adjetivo? ¿Era así? ¿El sustantivo tiene la capacidad de modificar al adjetivo? ¿O cómo era? No lo sé, eso ya depende de ti. ¿El adverbio puede modificar a otro adverbio? ¿Te acuerdas a qué categorías gramaticales modificaba el adverbio? Entonces, según eso, respondes las preguntas. Vamos con la 2. El adverbio concuerda con el verbo en. A ver, cuando te pide concordancia, te está hablando acerca de accidentes gramaticales. Ahora, ¿el adverbio tenía accidentes gramaticales? Entonces, ¿concuerda o no concuerda? Ya, prácticamente con eso ya te he dado la respuesta. A ver, acá su compañera me dice, si dice media manzana, ¿no habría adverbio? No. ¿Sabes por qué? Porque media sería ¿qué cosa? Sería determinante numeral. Media manzana. Es como si fuese un artículo. Como si fuese un artículo. Media manzana. Es determinante numeral. No es adverbio. Por eso media nunca va a tener la función de adverbio. Media manzana, en ese caso, ¿a quién está modificando la palabra media? A manzana. ¿Y manzana qué cosa es? Es un sustantivo y los adverbios no modifican sustantivos. ¿De acuerdo? Entonces, media es determinante porque solo los determinantes están antes de un sustantivo, acompañándolos, como si fuera un artículo. Entonces, por eso media no es prácticamente, no es adverbio. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cuántos adverbios hay en la siguiente oración? Ya, pues simplemente lees tu oración, identificas cuáles son los adverbios y listo. ¿Qué más? Sobre el adverbio podemos afirmar que admite morfemas flexivos, siempre se pospone al verbo, o sea, siempre está antes del verbo, de repente también, o sea, siempre está después del verbo, de repente está antes del verbo también. Entonces, el hecho de que te diga siempre, no sé si estará correcto, ¿ah? A ver, entonces, ¿qué más? Admite morfemas derivativos. Por ejemplo, tú tienes la palabra muy, de muy, muchos, por ahí, ¿no? Como que un poquito por ahí, concuerda. A ver, concuerda en accidentes con el verbo. ¿Tenía accidentes gramaticales en primer lugar? Entonces ahí vas descartando algunas, ¿no? Su inventario es limitado, o sea, su inventario es cerrado. Era de inventario cerrado. Entonces ahí vas descartando algunas preguntas. ¿En qué oración no hay adverbio? Ya pues, ya creo que ya la respuesta está más que clara, ¿no? A ver, ¿qué más? La 6. ¿Cuántos adverbios hay en el siguiente texto? Simplemente los cuentas y ya está, lo marcas, ¿no? Listo. ¿Cuántos adverbios? Esto también está sencillo. ¿En qué oración encontramos una locución adverbial de cantidad? Así como en una pregunta anterior te pidió locución adverbial, pero de modo, acá también vas a tener que buscarla en frases. Vas a tener que buscar si te dan la idea de cantidad. ¿En qué frase te da la idea de cantidad? Y ahí marcas la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, este problema lo resuelvo en un 2 por 3, ya muchos de ustedes me van a decir, ah, ya, ese es el de cantidad porque dice un 2 por 3. No necesariamente, ¿ah? Puede ser, pero no necesariamente, porque si tú lo reemplazas, ¿qué quiere decir en un 2 por 3? Que lo hizo rápido. Y la palabra rápido, ¿a qué tipo de adverbio pertenece? Al de cantidad, al de modo, entonces ahí tú vas identificando. Come tanto como una ballena y va a reventar. Acá no hay adverbios, no hay locución adverbial, simplemente es una oración normal. Eres tan terca como una mula. Este sería de modo en todo caso, ¿no? Ahora aquí, esa mujer habla hasta por los codos, o sea que habla demasiado, habla bastante. Entonces, básicamente ahí tú te das cuenta
¿Quién pertenece al adverbio de cantidad? Anda cabizbajo por lo que pasó allá. Anda cabizbajo, no anda mal, ¿no? Se siente mal. Entonces ya sabes a qué tipo de adverbio pertenecería si lo reemplazas, si reemplazas cada una de las locuciones. ¿Qué más? Una de las siguientes oraciones presenta adverbio de cantidad, esto también está fácil de identificar. Presenta adverbio de modo. A ver, un ratito. Presenta adverbio de modo, claro, también está sencillo de identificar, simplemente lo verificas y listo, ¿no? Ya está. A ver, recuerda que para ello tienes que utilizar aquí esta tablita que tienes, esta información que tienes para poder identificar quiénes son efectivamente los adverbios, ¿no? Los de cantidad, los de tiempo, aquí está, ¿no? Y ten mucho cuidado con los que son singulares, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de poco y en el caso de mucho, ¿no? En el caso de este tipo de adverbios y en el caso de media también, ¿no? Y además recuerda que todos no es, la palabra todos viene a ser un pronombre, no viene a ser un sustantivo, pero en el caso de todo tampoco es adverbio, así que no, todo no es adverbio ni todos tampoco. Pero en el caso de poco, pocos ya vendría a ser sustantivo, de mucho, muchos ya vendría a ser sustantivo. Ya, entonces, si no hay alguna duda, no hay alguna inquietud, estaríamos culminando ya porque ya básicamente hemos terminado, hemos traspasado las preguntas incluso. Si no hay alguna duda, ya pasaríamos a retirarnos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo más que no han entendido de repente por ahí? A ver, entonces confírmenme si ya todo está bien, si ya podemos retirarnos. ¿Sí? Ya. Sí, ¿no? Ya ahí los estoy leyendo, ya todos, ¿no? Cualquier cosita tienen ahorita el tiempo para poder preguntar, cualquier cosa, porque ya incluso hemos desarrollado preguntas que no están en el libro. Ya, muy bien, entonces yo creo que ya tienen tiempo entonces para ponerse al día, para copiar, para desarrollar la ficha y todo eso, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿alguna pregunta por ahí que me estabas diciendo, Franco Molina? Ah, ya. Ah, sí, ya se retiran. Ya, sí, ya nos vamos a retirar porque ya hemos terminado todo, así que ya voy a colgar, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden cumplir con sus tareas, ¿ya? Más ratito voy a mandar comunicados a los alumnos que han mandado de forma incompleta. Ya listo, entonces nos vemos y adiós.